Steven tenía 16 años cuando su padre, Roy, murió de un paro cardíaco repentino. Un momento, Roy se estaba riendo en la mesa, bromeando con Lea por su pasta demasiado cocida y discutiendo de manera juguetona con Rita sobre su lista de reproducción. Al siguiente, se agarraba el pecho, colapsando frente a todos ellos. Steven recordó cada segundo de esa noche. El plato de espaguetis medio comido, el sonido de la silla raspando el suelo al caer Roy, el grito que salió de la garganta de Jenny y el olor metálico del miedo que flotaba en el aire. Esa noche fue el punto de fractura. Todo lo que vino después fue simplemente el eco de ese terremoto. Jenny cambió. Intentó no hacerlo. Intentó sonreír por los niños. Mantuvo la casa funcionando y tomó un segundo trabajo. Pero el dolor dejó sus huellas por todas partes. Había noches en que Steven la oía sollozar en la camisa de Roy en el armario, acurrucada en el suelo, susurrando disculpas a un hombre que nunca las volvería a escuchar. Ella no merecía esta vida. Ninguno de ellos lo hizo. Steven, el único hombre en la casa ahora, trató de asumir más responsabilidades, arreglando cosas en el hogar, acompañando a Lea a clases nocturnas en la universidad, ayudando a Rita con la tarea de matemáticas. Pero él no era Roy. Era un adolescente, apenas manteniéndose en pie. El silencio en la mesa del comedor se volvió más pesado, las risas más escasas. Su familia, antes alegre, se convirtió en un grupo de sombras tratando de sobrevivir en el mismo espacio. Pasaron 2 años. El dolor se volvió tenue, pero persistente, como una piedra presionando contra las costillas. Jenny envejeció más rápido. Sus ojos antes vibrantes se apagaron, y las líneas de estrés en su frente se profundizaron. Incluso su voz cambió. Era más lenta, cansada. Una noche, durante una cena de sobras recalentadas, levantó la vista y dijo en voz baja, «Creo que voy a intentar salir de nuevo». Las palabras se sintieron como una bomba en la habitación. Lea y Rita se miraron, pero no dijeron nada. Steven, con el tenedor en el aire, simplemente sintió. Lo entendía. Todos lo entendían. Jenny estaba sola. La casa era demasiado grande, demasiado vacía. Roy no iba a volver, y no podían congelar el tiempo para siempre. Así que cuando les habló de Henry, ese hombre dulce y comprensivo que había conocido a través de una aplicación de citas, todos intentaron ser comprensivos. Steven, aunque escéptico de que alguien reemplazara el lugar de su padre, mantuvo sus opiniones ocultas. Observaba cómo su madre sonreía más. Hablaban de Henry como si fuera un bálsamo sanador. Aparentemente, Henry también había perdido a alguien, a su hermana, y sabía lo que se sentía el dolor. Eso fue lo que atrajo a Jenny. Él entendía el dolor. La primera vez que Steven conoció a Henry fue durante un almuerzo familiar en un café junto al lago. Henry era bien arreglado, era firme. Sus cumplidos... suave. Se reía de los chistes de Jenny un poco demasiado fuerte, y cuando hablaba sobre su vínculo con sus hijos, miraba a las niñas un poco demasiado tiempo. Steven lo notó. Al principio, lo desestimó como la protección irracional de un adolescente. Por supuesto, cualquier hombre nuevo se sentiría como un intruso, pero algo sobre Henry simplemente no le terminaba de agradar. Lea y Rita, por otro lado, parecían disfrutar de la atención. Henry les trajo regalos caros, auriculares Bluetooth, kits de maquillaje, entradas para conciertos. Se desempeñó perfectamente como el padrastro moderno, incluso ayudando a Rita con un proyecto de video escolar y mostrando a Lea cómo cambiar una llanta ponchada. Jenny estaba resplandeciente otra vez. Empezó a vestirse mejor, a reír más fuerte. Se mudó con Henry en 4 meses. La boda fue tranquila, solo una ceremonia en el patio con amigos cercanos y familiares. Steven llevaba un traje que no le quedaba del todo bien, y se paró junto a sus hermanas, aplaudiendo mientras su corazón se hundía. No estaba enojado por el matrimonio, no exactamente. Era más como que algo primal dentro de él se negaba a aceptar a este hombre como parte de sus vidas. Henry se había introducido demasiado rápido, demasiado suave. Nunca cometió errores, nunca se equivocó, nunca mostró una grieta, y eso es lo que hacía que el estómago de Steven se revolviera. Porque las personas reales tienen defectos, los hombres reales cometen errores. Pero Henry estaba perfeccionado, como un personaje escrito para el papel de esposo perfecto. Y más de una vez, Steven sorprendió a Henry mirando a sus hermanas, no de manera paternal, ni siquiera como un padrastro tratando de conectar. Eran miradas silenciosas cargadas de algo que no podía articular completamente, pero sabía que estaban mal. Una vez, Henry entró mientras Rita hacía yoga en la sala, y Steven lo vio detenerse, solo por un segundo, antes de comentar casualmente sobre su postura. En otra ocasión, entró en la habitación de Lea para arreglar su ventilador de techo, mientras ella se cambiaba. Luego, le dijo a Steven que probablemente fue solo una cuestión de tiempo. Pero Steven no lo creyó. Intentó hablar con Jenny una vez, con cuidado, sugiriendo que Henry podría ser demasiado amigable con las chicas. Jenny se había enfurecido al instante. «Steven», había dicho, dejando su café.
No empieces a imaginar cosas. Nunca aceptaste a Henry. Y está bien, pero él no es un depredador. Steven había querido gritar. En cambio, se mordió la lengua, tragó sus dudas y salió de la habitación. Esa noche, no durmió. Se quedó en la cama mirando al techo, escuchando cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento, preguntándose si sus instintos lo estaban traicionando o tratando de salvarlo. Durante los meses siguientes, Henry se volvió más audaz. Lo sutil se volvió sugerente. Su mano se quedaba en el hombro de Leah. Abrazaba a Rita un poco más de lo normal. Steven escuchaba susurros, veía notificaciones de texto en el teléfono de Henry con apodos que le revolvían el estómago. Pero no tenía pruebas. Las chicas no decían nada. Jenny no veía nada. ¿Y Steven? Él era solo el hijo paranoico, que no podía dejar el pasado atrás. Comenzó a quedarse fuera más tiempo, andando en bicicleta, por el vecindario, después de la escuela, hasta el anochecer. No soportaba estar en la casa. Ya no era un hogar. Era un escenario montado para algo que no podía probar del todo, pero sabía que estaba ocurriendo. Luego llegó el día en que todo cambió. Era un jueves. Steven había salido temprano de la escuela después de la cancelación de un laboratorio de química. Mientras caminaba hacia casa, algo se sentía mal. La calle estaba demasiado silenciosa. El aire estaba demasiado quieto. Entró a la casa llamando, pero nadie respondió. La televisión de la sala estaba en silencio. Los zapatos dispersos en la entrada le indicaban que había gente en casa. Entonces él lo escuchó. Un suave gemido, un crujido rítmico de las tablas del suelo de arriba. Su corazón se hundió. Se movió en silencio, sus pies deslizándose sobre el suelo de madera como si persiguiera fantasmas. Había una pequeña sección rota de vidrio en la ventana del cuarto de invitados de arriba. Una vista que apenas se asomaba al cuarto compartido de sus hermanas, al otro lado del pasillo. Se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Lo que vio le hizo retroceder como si le hubieran apuñalado. Henry, Leka, Rita, juntos, entrelazados, piel, sudor, gemidos. El hombre que su madre amaba con la hija que ella dio a luz. El cerebro de Steven no podía procesar el horror. Era como ver una película hecha en el infierno, pero cada cuadro grabado en su cráneo con ácido. Tropezó hacia atrás. Entonces, de alguna manera, como si se activara la memoria muscular, sacó su teléfono. Con las manos temblorosas, presionó grabar. Sus dedos estaban fríos. Su corazón era un caos, pero necesitaba evidencia. Necesitaba que la verdad fuera innegable. Después de unos momentos, se dio la vuelta, entumecido. No lloró, no gritó. Simplemente salió de la casa y se sentó en la acera durante una hora, mirando al pavimento. Cuando Jenny regresó del trabajo esa noche, encontró a Steven sentado en la mesa de la cocina, pálido, sin expresión. «Mamá», dijo, «hay algo que tengo que mostrarte. Y lo siento». Lo que sucedió a continuación destruiría todo lo que siempre habían llamado una familia. El clip que Steven le mostró a Jenny no duró más de unos minutos, pero para ella se sintió como años comprimidos en segundos. El suave audio de la risa de Leah, la voz familiar de Henry en un tono seductor que nunca había escuchado antes, los gemidos de placer confundido de Rita. La destrozó. El teléfono se deslizó de sus dedos temblorosos. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Su cuerpo se dobló involuntariamente, con las manos agarrando su estómago, como si hubiera sido apuñalada. Ella no gritó. Al principio no lloró. Steven se quedó congelado, inseguro de si acababa de arruinarla o salvarla. Luego vino el grito, un lamento largo, gutural, animalístico que atravesó la casa y resonó por el pasillo. Jenny se desplomó de rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. «No, no, no, no», susurró una y otra vez, como si pudiera negarlo con un canto. Steven se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas mientras intentaba tocarle el hombro. «Mamá, no sabía qué más hacer. Tenía que mostrártelo». Ella levantó la vista, con el rostro empapado en lágrimas, pero sus ojos ya estaban cambiando. El shock estaba transformándose. La rabia comenzó a aparecer. Jenny ya no era la madre afligida de 3 hijos. Ahora era algo más, algo que surgía de las cenizas de la traición. Pero para entender cómo todo se volvió tan violento, hay que retroceder. Meses antes de que Steven tuviera idea de lo que se gestaba en su propia casa, comenzó con el encanto de Henry. Desde el principio, Henry sabía exactamente cómo llevar la máscara. Con Jenny, él era el esposo perfecto, atento, romántico, confiable. Pero con Leah y Rita, lentamente desdibujó líneas, dando pasos calculados con la paciencia de un depredador. Al principio, no las tocó. Las hizo reír.
Les hizo cumplidos sutilmente. Te ves hermosa con eso, Lea. Apuesto a que los chicos de tu universidad no pueden dejar de mirarte. Rita, te has convertido en una mujer tan segura de ti misma. Tu mamá debe estar orgullosa. Comenzó con palabras que sonaban inofensivas, incluso paternas, pero estaban impregnadas con matices destinados a seducir. Jenny nunca lo vio. Henry se aseguró de eso. Cuando Jenny estaba en la habitación, él mantenía distancia. Pero cuando ella se iba, sus ojos se demoraban. Sus cumplidos se volvían más íntimos. Daba regalos. Una vez, mandó hacer un collar personalizado para Lea con su nombre grabado en cursiva. Para Rita, compró una manta de lana suave y dijo, cada vez que te envuelvas en esto, espero que te sientas cálida y pensada. Los manipulaba sutilmente, alimentando su necesidad de atención, deseo y conexión emocional, cosas que les faltaban tras la muerte de Roy. Lea, siendo mayor, era más reservada, pero curiosa. Nunca había tenido un novio serio. Había perdido a su padre de joven. La presencia madura de Henry, sus constantes elogios y coqueteos sutiles, la confundieron. Rita, por otro lado, era más impulsiva, más necesitada emocionalmente. Ella fue la que se enamoró primero. Una noche, mientras Jenny trabajaba de turno nocturno y Steven estaba en casa de un amigo, Rita estaba en su habitación pintándose las uñas cuando Henry llamó a la puerta. Solo estaba revisando. ¿Estás bien? Sí, sonrió, sin sospechar nada. Entró, se sentó en el borde de su cama y comenzó a hablar sobre su vida universitaria. Luego, mencionó las relaciones. Ella le dijo que no había estado con nadie en más de un año. Año con ternura y dijo, eso es difícil de creer. ¿Una chica hermosa como tú? La hizo reír, sonrojarse. Nadie la había llamado hermosa desde Roy. Él apartó un mechón de cabello detrás de su oreja. Debería haber sido una señal de advertencia. En cambio, se convirtió en el primer paso en una larga espiral de confusión. Con el tiempo, se intensificó. Rita se encontró atraída por su calidez. Sabía que estaba mal. Era su padrastro. Pero no podía dejar de ansiar la atención. La manipulación de Henry funcionaba como una droga. La hacía sentir deseada, madura, especial. Nunca pidió nada directamente. Creó un deseo y esperó a que ella lo alimentara. Finalmente sucedió. Una noche en la sala de estar, mientras una tormenta rugía afuera y Jenny dormía arriba, Henry y Rita se besaron. Duró más de lo que debería, y a la mañana siguiente, cuando Rita se despertó sintiéndose disgustada, encontró una nota escrita a mano en su almohada. No eres mala, eres simplemente hermosa. Hablemos. El camino de Lea hacia la espiral fue más lento, pero más profundo. Henry fue más cuidadoso con ella. Apeló a su intelecto. Le preguntaba sobre sus estudios. Se ofrecía a ayudar con su tesis. Elogiaba su mente. No solo eres hermosa, eres inteligente. Eso es raro. Le gustaba la forma en que él la miraba, como si importara. Inicialmente, Lea se resistió. Sentía que algo andaba mal. Pero cuando le preguntó a Rita si alguna vez se había sentido rara cerca de Henry, Rita respondió molesta. No seas paranoica. Has sido muy amable con nosotras. Lea lo ignoró. Hasta la noche en que Henry le ofreció vino mientras conversaban en el porche trasero. Fue suave, inocente. Pero la forma en que miraba sus labios, la forma en que rozaba su mano. En pocas semanas, ambas hermanas estaban atrapadas en su red. Ninguna sabía sobre la otra. Creían que compartían un secreto peligroso, hasta que un día la verdad se reveló. Fue Rita quien encontró a Lea y Henry una mañana cuando regresó temprano de una pijamada. Se quedó congelada en la puerta del dormitorio, incapaz de procesar lo que veía. Pero en lugar de gritar, cerró la puerta silenciosamente. Esa noche, acorraló a Henry y le preguntó si la estaba usando. Henry era astuto. No lo negó. Tampoco se disculpó. Usó una táctica diferente. No planeé esto. Las amo a ambas. Sé que es extraño, pero siento algo real contigo y con ella. Rita, en lugar de estar furiosa, se echó a llorar. Y luego hizo algo inesperado. Lo aceptó. Lea fue más difícil de convencer. Cuando Henry se lo dijo, ella se negó a hablarle durante días. Pero luego, él le envió una larga carta afirmando que no quería perder a ninguna de las dos, que su conexión era más grande que el juicio del mundo. Lentamente, su veneno también se abrió camino en la mente de ella. Eventualmente, se juntaron. Una noche, cuando Jenny estaba de viaje con su hermana y Steven estaba en un retiro escolar, Henry lo organizó. Preparó la cena, encendió velas, puso música suave. Lea y Rita se sentaron a cada lado de él, incómodas, vacilantes, pero atraídas por la extraña gravedad de lo que se había estado gestando durante meses. Esa noche, los límites de la realidad se derrumbaron. Los tres, perdidos en una neblina de manipulación emocional, deseo prohibido y confusión psicológica,
cruzaron el punto sin retorno. No era solo sexo, era la destrucción de la confianza, la moralidad y los lazos familiares de la manera más depravada posible. Después de eso, se volvió rutina. Cada vez que Jenny estaba fuera o dormida, Henry se deslizaba en una de sus habitaciones, o en ambas. Les decía que eran especiales, por encima de las reglas normales, destinados a algo mayor. Ellos lo creyeron, demasiado metidos ahora para ver con claridad. Pero lo que Henry no sabía era que la oscuridad siempre deja un rastro. Steven estaba observando, tal vez no con sus ojos al principio, sino con sus instintos. Sintió el cambio. La casa ya no se sentía como un hogar. Entraba a una habitación y oía risas que se cortaban demasiado rápido. Conversaciones susurradas en los rincones. Rita y Lea volviéndose secretas. Sus ojos mirando hacia Henry también. A menudo, comenzó a husmear. Revisaba sus teléfonos cuando no estaban cerca. Una vez vio un mensaje de Henry en la pantalla de bloqueo de Rita. Anoche fue todo. Su estómago se revolvió. Ese día se saltó la escuela a propósito. Fingió un virus estomacal. Jenny le besó la frente y se fue al trabajo. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, Steven supo que hoy sería diferente. Esperó y esperó. Luego los escuchó arriba. Caminó lentamente, silencioso como un fantasma. Se acercó al pasillo. La vieja ventana rota del cuarto de invitados le dio una vista. Lo suficiente para ver lo que nunca quiso ver. Henry, Lea, Rita, desnudos, riendo, entrelazados. Su mundo explotó. No gritó, no lloró. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Clic. Fotograma, tras fotograma. Pecado, tras pecado. Lo obtuvo todo. Y luego bajó las escaleras. Se sentó en la mesa del comedor y esperó, como si el peso de generaciones hubiera colapsado sobre su espalda. Esa noche, cuando Jenny llegó a casa, él se levantó. Mamá, dijo, muerto por dentro. Hay algo que tengo que mostrarte. Y desde ese momento, su familia nunca volvería a estar completa. Jenny apenas durmió esa noche después de ver el video. Sus manos temblaban con cada respiración. Abrazaba una almohada contra su pecho mientras miraba fijamente al techo. Su mente pasaba por 1000 imágenes de sus hijas, Lea y Rita, sus primeros pasos, sus primeros días de escuela, sus rodillas raspadas, sus desamores adolescentes. Recordó a Roy sosteniéndolas en sus brazos, besando sus frentes, susurrando que las protegería para siempre. Y ahora, ahí estaban, en un video, desnudas, retorciéndose, con el hombre que había traído a sus vidas, el hombre que dejó entrar en su cama. El rostro de su hija de esa noche se repetía una y otra vez, no asustado, no forzado, sino dispuestas. Eso la destrozó. El amor de Jenny por ellas no había muerto, pero se había retorcido en algo irreconocible, una profunda herida de traición. No solo estaba lamentando la pérdida de confianza, estaba lamentando el asesinato de todo lo sagrado que solía existir bajo su techo. Por la mañana, algo dentro de ella se había roto. Se levantó temprano. Preparó el desayuno como siempre. Tostadas, huevos, jugo de naranja. Cuando Lea y Rita bajaron, actuaron como si todo fuera normal. Rita estaba en su teléfono, probablemente enviando mensajes a Henry. Lea preguntó si Jenny había lavado su vestido negro. Jenny miró a su hija como si viera a una extraña vistiendo la piel de su hija. Steven se sentó en silencio, sin apetito, observándolo todo desarrollarse como una obra de teatro. Se preguntó si alguien más podría sentir el volcán burbujeando bajo la calma de Jenny. Más tarde esa tarde, Jenny dio un largo paseo, no para tomar aire fresco, sino por claridad. Se paró al borde del lago, mirando sus aguas quietas. Su reflejo parecía vacío, muerta. Cuando regresó, fue a su dormitorio y sacó el video que Steven había transferido a una unidad USB. Lo conectó al televisor en la sala familiar y lo dejó en pausa. Justo en el fotograma donde Henry besaba el cuello de Lea, la mano de Rita sobre su pecho. Luego limpió la casa. Barrió los pisos, encendió velas aromáticas, hizo pasta, la favorita de Lea, abrió una botella de vino tinto. Era una noche en familia. A las 9 de la noche, se reunieron en la sala. Jenny los invitó ella misma. Dijo que quería hablar. Lea y Rita se sentaron en el sofá. Henry, recién duchado, se sentó entre ellas, sonriendo. Steven se sentó en el sillón, con el corazón acelerado. Jenny se paró frente al televisor. Quiero mostrarles algo a todos, dijo, con voz baja. Henry levantó una ceja. ¿Un video? Sí, dijo Jenny y presionó play. Lo que siguió fue silencio. Ni una palabra. Solo el video. Al principio, la pantalla parpadeó. Luego, la habitación se llenó con los sonidos inconfundibles de jadeos sin aliento. Besos, susurros. Lea jadeó. Rita se agarró las rodillas. Henry se puso pálido. Se le cayó la mandíbula y se inclinó instintivamente hacia adelante.
¿Qué? ¿Qué es esto? Graznó él. Jenny no parpadeó. Dímelo tú. Rita sacudió la cabeza. Mamá, por favor. No, espetó Jenny, su voz cortando el aire de repente como una cuchilla. No más mentiras, no más fingir, no más silencio. Henry se levantó, manos extendidas, tratando de calmarla. Escucha, Jenny, esto no es lo que piensas. Ella retrocedió. Confía en ti. Te di un hogar, mi vida, mi familia. Se suponía que debías proteger a mis chicas, no corromperlas. Henry intentó explicar, tartamudeando. Simplemente pasó. No obligué a nadie. Ellos eran niños, rugió Jenny. Y tú eras su padrastro, sollozó Lea, derrumbándose en el sofá. Mamá, no queríamos. ¿No querían? Repitió Jenny, su voz elevándose a la histeria. ¿No querían destrozar su familia con sus cuerpos uno encima del otro como malditos extraños? ¿No querían traicionar todo lo que alguna vez tuvimos? Entonces vino el silencio, un silencio pesado y aplastante que parecía arrancar el aire de la habitación. Jenny caminó hacia la cocina. Su respiración era superficial. Sus dedos se cerraban alrededor del mango del largo y reluciente cuchillo que había afilado antes. El momento en que su mano lo agarró, algo primitivo dentro de ella se apoderó. Cuando regresó, el cuchillo brillando en la cálida luz, Henry dio un paso atrás, ahora verdaderamente asustado. Jenny, no, por favor, piensa en Steven, piensa en lo que estás haciendo. Lo miró directamente a los ojos. Estoy pensando en Steven, dijo ella, y en Roy, y en la vida que teníamos antes de que tú la envenenaras. Y luego se abalanzó. El cuchillo se hundió en el abdomen de Henry una vez, 2 veces. La sangre salpicó las paredes, los muebles. Él gritó y retrocedió tambaleándose, agarrándose el abdomen. Cayó de rodillas, jadeando por aire. «Jenny, por favor», susurró. «No tienes el derecho de suplicar», ella gritó. «Destruiste a mis hijas». Henry se desplomó, la sangre formando un charco debajo de él. Los labios murmuraban una última disculpa rota, antes de que su cuerpo dejara de moverse. Rita gritó. Lea no podía moverse. Jenny se volvió hacia ellas, con el rostro surcado de lágrimas. Se suponía que eran mis niñas, mis bebés. Rita se levantó, retrocediendo. «Mamá, no sabía cómo detenerlo. Él nos hizo...» «No te atrevas», escupió Jenny. «No te atrevas a decirme que no lo disfrutaste. Vi el video. Veo sus caras cada vez que cierro los ojos». Lea intentó proteger a su hermana, extendiendo los brazos. «Por favor, mamá». Pero Jenny ya no tenía razonamiento, ni misericordia. Con un rugido de angustia, se lanzó contra Rita. El cuchillo se hundió en su pecho, limpio y profundo. Rita gritó, ahogándose, cayendo hacia atrás en el suelo mientras su sangre empapaba la alfombra. «¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Para!», gritó Lea. Jenny sollozaba, tambaleándose hacia atrás, con el cuchillo temblando en su mano. «¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿A nuestra familia?» Lea cayó de rodillas, arrastrándose hacia su madre. Estaba confundida. «Pensé que él me amaba. No sabía que te haría daño. No lo sabía». «¿No lo sabías?», Jenny siseó. «¿No pensaste que me haría daño ver a mi esposo y a mis hijas en la cama como animales?» Steven, ahora despierto, había bajado corriendo las escaleras, descalzo, sin camisa. Su respiración se detuvo a medio pecho. La visión de la sangre hizo que se le cayera el estómago. «¡Mamá! ¡Detente!», lloró él, con los ojos muy abiertos. Lea se volvió hacia él, sollozando. «Steven, ayuda, por favor. No quise...». Pero Jenny se movió de nuevo. «Cada vez que miro tu cara, lo veo encima de ti», susurró. Luego se abalanzó. El cuchillo entró en el hombro de Lea, luego en su cuello. Lea gritó mientras su cuerpo se estremecía y convulsionaba en el suelo. Steven se apresuró hacia adelante. «Mamá». Pero ya estaba hecho. Los tres, Henry, Rita y ahora Lea, yacían esparcidos por la sala. La alfombra empapada en sangre. Las velas todavía parpadeando. La pasta intacta en la mesa. La botella de vino medio llena. Jenny estaba de pie sobre ellos, con las manos temblorosas y el cuerpo convulsionándose con sollozos. Steven estaba en la esquina, incapaz de respirar. Jenny se giró lentamente hacia él, su rostro destrozado, empapado de lágrimas, ojos inyectados en sangre. «No quería esto», dijo con voz ronca, pero no podía dejar de verlo. Cada vez que los miraba, a él veía ese video. Stephen no dijo nada. No podía. Ambos se quedaron ahí de pie durante lo que parecieron horas. La habitación olía a sangre, vino y muerte. Luego, sin decir otra palabra, Jenny se dio la vuelta y caminó hacia el teléfono fijo. Sus dedos marcaron 911 lentamente. «He matado a mi familia», dijo con calma. «Mi nombre es Jennifer Harris. Esperaré aquí. Por favor, vengan». Colgó. Se volvió hacia Stephen. «Puedes ir a vivir con la abuela», susurró.
Creo que es lo mejor. Stephen asintió, incapaz de hablar. Jenny se sentó en el sofá, el cuchillo todavía en la mano, ojos vidriosos. Solo quería ser feliz, dijo a nadie en particular. Solo quería que estuviéramos bien. Stephen se desplomó en el suelo con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Afuera, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. La policía llegó 17 minutos después de la llamada de confesión de Jenny. Los primeros agentes que entraron a la casa se congelaron en el umbral. Habían visto sangre antes, asesinatos, suicidios, incluso violencia doméstica. Pero esto era diferente. Esto era una pintura de locura. 3 cuerpos en 3 posturas diferentes de muerte. Sangre sobre los cojines del sofá, salpicada en las paredes, acumulándose en el suelo de madera. Un cuchillo en el suelo cerca de los pies de Jenny. Jenny, misma sentada, inquietantemente quieta. Sus manos cruzadas en su regazo como si esperara que comenzara el servicio religioso. Su camisa blanca empapada de rojo en las mangas y el frente. Su rostro ya no tenía expresión, solo ojos, vacíos, exhaustos, interminable. Stephen estaba sentado cerca, con la espalda contra la pared, los brazos alrededor de las rodillas. Estaba temblando. Un paramédico le ofreció agua. No la aceptó. Jenny levantó la vista cuando la esposaron. No estoy resistiendo, dijo claramente. Por favor, no lastimen a mi hijo. Él no es parte de esto. Una de las oficiales, una mujer mayor con voz suave, preguntó: ¿Hay otras armas en la casa? No, dijo Jenny. Solo esa. La sacaron en silencio. No había sirenas ni gritos. El vecindario ya estaba despierto. Las luces del porche parpadeaban. Ojos curiosos asomándose detrás. Cortinas. Stephen observó desde la ventana mientras colocaban a su madre en la parte trasera del coche patrulla. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Los de ella estaban vidriosos, vacíos, como si ya estuviera a medio camino fuera de este mundo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por su comunidad suburbana. La madre se entrega a la policía. Padrastro. 2 hijas encontradas muertas en escena espeluznante. Un adolescente supuestamente grabó metraje que llevó a la masacre familiar. Al mediodía, los periodistas estaban estacionados fuera de la casa, empujando micrófonos hacia los vecinos. Todos tenían algo que decir. Ella era una mujer tan dulce. Nunca imaginé esto. Eran tranquilos, mantenían para ellos mismos. Parecían una familia feliz. No, siempre sentí que algo no iba bien con ese tal Henry. Se lo dije a mi esposa. Las personas construyeron sus propias versiones de la historia con piezas que no entendían. Stephen fue colocado con su abuela por el lado de su padre, una mujer tranquila y religiosa que vivía en una pequeña casa a 2 pueblos de distancia. Lo sostuvo cuando lloraba, pero no pudo sanarlo. Cada vez que Stephen cerraba los ojos, veía esa noche. Escuchaba los gritos, los cuchillazos, la voz de su madre resonando en el caos. El juicio de Jenny comenzó 4 meses después. Para entonces, el Estado había construido un caso sólido. 3 cargos de asesinato en primer grado. La fiscalía argumentó que Jenny había actuado con premeditación. Ella había limpiado la casa, preparado una comida especial y colocado el video para manipular emocionalmente a sus víctimas antes de atacando. El cuchillo había sido afilado ese mismo día. Todos los indicios apuntaban a una mujer que planeó todo. Pero la defensa tenía una narrativa diferente. Ellos argumentaron locura temporal, trauma emocional. Desnudaron la cronología. La muerte de Roy, el dolor de Jenny, la carga financiera, la entrada manipuladora de Henry en el hogar y luego la traición definitiva. Sus 2 hijas preparadas y seducidas en una relación incestuosa por su padrastro, captada en video por su único hijo. Reprodujeron el video en el tribunal. Los jurados lloraron. Incluso el alguacil tuvo que apartar la mirada. Jenny permaneció quieta todo el tiempo. No lloró. No se inmutó. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, se levantó. Crié a mis hijas para que fueran amables, para que fueran decentes. Quería protegerlas, especialmente después de que Roy murió. Confié en Henry porque pensé que era la ayuda que necesitaba. Nunca lo vi. Nunca vi lo que les estaba haciendo. Para cuando lo supe, ya era demasiado tarde. La fiscal le preguntó, ¿y su respuesta a eso fue matarlos a todos? Los labios de Jenny temblaban. No sé lo que era en ese momento. No era madre, no era esposa, no estaba cuerda. Era solo dolor. Eso es todo lo que me quedaba. Stephen fue llevado al estrado. No quería testificar, pero debía hacerlo. Les contó todo, desde la incomodidad con Henry, hasta grabar el video, mostrarlo a su madre y despertar con gritos y sangre. Todavía eran mis hermanas, dijo,
con la voz quebrada. Incluso después de lo que hicieron, no quería que murieran. Solo quería que se detuviera. La sala del tribunal contuvo la respiración cuando dijo esas palabras. El jurado deliberó durante 9 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. Culpable de 3 cargos de homicidio involuntario debido a alteración emocional extrema. No culpable de asesinato premeditado. Jenny fue sentenciada a 138 años de prisión, elegible para libertad condicional después de 20. Algunos estaban indignados. Es una asesina. Nunca debería salir. Otros simpatizaban. Se rompió. Cualquier madre lo haría. En prisión, Jenny se convirtió en un fantasma. Rechazó visitas durante el primer año. No comía mucho. No hablaba a menudo. Los guardias decían que pasaba horas mirando las paredes. No se unió a grupos de terapia. No asistía a servicios religiosos. Tenía una Biblia, pero nadie la vio leerla. Steven escribía cartas. Ella no. Responder. Finalmente, dejó de enviarlas. De vuelta en la ciudad, la casa quedó abandonada. Nadie quería vivir allí. El agente inmobiliario intentó repintar las paredes, reemplazar el suelo, pero no ayudó. La gente lo sabía. Se convirtió en una leyenda local. La casa Harris. Los niños se desafiaban entre sí a mirar por las ventanas. Los adolescentes hacían TikToks afuera. Nadie se mudó nunca. Steven, ahora viviendo con su abuela, intentaba reconstruirse a sí mismo. Pero, ¿cómo se construye sobre ruinas? La terapia ayudó un poco. Evitaba preguntas. Rara vez hablaba de su pasado. Cambió de escuela. Se metió en el arte. Dibujaba mucho. Dibujaba casas sin techos, árboles sin hojas, caras partidas por la mitad. A los 21 años, visitó la prisión. Jenny parecía mayor, cabello gris en las raíces, arrugas profundas, pero sus ojos brillaron por primera vez en años. Él no dijo mucho, solo sostuvo su mano. Lloraron en silencio durante 37 minutos. Luego el guardia dijo, se acabó el tiempo. Pasaron los años. Steven eventualmente se convirtió en consejero de trauma. Tranquilo, empático, reservado. Trabajó con niños, especialmente aquellos que habían sido manipulados, aquellos que tenían miedo de hablar. Nunca les contó su historia, pero su silencio, su paciencia, salvaron más vidas de las que nadie sabía. Jenny solicitó libertad condicional a los 20 años. Fue denegada. La junta dijo que había mostrado remordimiento, pero no había participado lo suficiente en la rehabilitación. Ella simplemente asintió. Quizás no merezco ser libre, dijo ella. Quizás la jaula es mi lugar ahora. Steven todavía sueña con ellos. A veces los sueños son normales, jugando Monopolio con Lea y Rita en una noche lluviosa. Otras veces es el cuchillo, la sangre, la televisión reproduciendo ese video maldito, una y otra vez. Él nunca olvida, pero aprende a vivir con el recuerdo. Y así la historia se desvanece de los titulares, pero no de los corazones que rompió. Una familia destruida por el hambre retorcida de un hombre. Una madre destrozada por la traición. 2 hijas manipuladas para olvidar quiénes eran. Un niño obligado a convertirse en testigo, mensajero y huérfano en una noche. En una casa que todavía permanece silenciosa, hueca, resonando con los fantasmas del amor que se echó a perder.